8 de la mañana con 17 minutos. Buenos días a Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano. Le hemos invitado a Richard para hablar sobre temas que vienen inquietando al país, que es conocido a nivel mundial por ser uno de los principales productores y exportadores de banano. Y a propósito de algunas noticias que están relacionadas con permanentes denuncias o noticias, publicaciones, alertas de que en cargamentos de banano está saliendo droga desde el Ecuador hacia diferentes destinos en el mundo, principalmente a puertos que se encuentran en Europa. Y ustedes recordarán que hace algunos días también salió una noticia que no fue recogida por los grandes medios, pero que generó mucha expectativa y preocupación, que tiene que ver con que la cuñada del ministro de Agricultura fue detenida por presunto tráfico de drogas y horas después fue liberada. La detención se dio luego de que la policía incautó 3 toneladas de droga en un cargamento de banano en el puerto Bolívar, que tenía como destino Rusia. ¿Cómo está, Richard? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tipo de alertas, de preocupación y de acciones se están tomando una vez que se han conocido este tipo de revelaciones? Buenos días. Gracias, estimado Alexis. Buen día. Gracias por permitirme expresar a la opinión pública ante este prestigioso programa y emisora radial. Creo que es importante empezar diciendo del por qué contaminan al sector bananero más que los otros sectores de exportación. Hay que entenderlo para que la ciudadanía tenga claro del por qué. El 66% de todo el movimiento portuario y naviero de exportación lo genera el sector bananero. Es el único sector que mueve más de 5.200 contenedores semanales. Exportamos banano a más de 70 países cada semana. Es por eso que somos blancos semanalmente del narcotráfico. En primer lugar, esto es importantísimo que lo tengamos claro. Segundo, ante ese antecedente, el mismo sector bananero, con su propio esfuerzo, ha invertido más de 120 millones de dólares en sistemas de seguridad, sobre todo en sistemas de trazabilidad, monitoreos constantes, etc. Incluso esas mismas alarmas de esos sistemas de seguridad controlada nos ha permitido alertar a la misma policía, y esas drogas que en muchos casos se encuentran son alertados por el mismo sector exportador bananero, para su información. Yo creo que es importante tener claro, porque nuestro sector produce y exporta banano, generando más de 250.000 plazas de empleos y 3.600 millones de dólares anuales. Me parece que es, digamos, un sector que merece al menos algo de respeto en general por el país. Somos víctimas constantes de la contaminación y de la delincuencia organizada también. A nivel de campo somos víctimas de vacunas, secuestros, extorsiones. No podemos realizar nuestras actividades con normalidad, porque las bandas delincuenciales, las bandas de narcotráfico ya están en el campo también. Esto es importante que lo tengamos claro. Richard, yo ahí quisiera que usted nos ayude a comprender, yo no tengo idea cómo es el trabajo y el asunto logístico de una empresa productora y exportadora de banano, ¿no? Pero, ¿cuál es el trayecto que debe recorrer todo el producto desde cuando sale de la hacienda en los camiones hasta cuando llega a los contenedores, al puerto, etcétera, etcétera, como para evitar de que ocurra que se introduce la droga en el producto, en las cajas, tienen seguridad? Cuéntenos un poco cómo es el asunto y la operación logística. Muy rápidamente, estimado Alexis. Llega el contenedor vacío por parte de las navieras que lo traen del exterior. Lo bajas en un puerto de arribo, sea en Guayaquil o en Puerto Bolívar. Dependiendo de la naviera, lo deja en el puerto o lo mueve a un patio de contenedores donde los depositan, o los depósitos de contenedores vacíos. Posteriormente se retira el contenedor vacío, una vez que es importante también determinar de que más del 95% de la exportación de bananos en términos FOB, es decir, que el que contrata el flete naviero es el importador. Nosotros lo que hacemos en coordinación con el importador es ir a retirar el contenedor de aquella naviera que el importador ha contratado. Entonces, si una naviera X trabaja con un patio contenedor fuera del puerto, nos toca ir a retirar el contenedor.
se lo lleva por vía terrestre hasta la finca donde se procesa, se empaca el banano y se lo conteneriza, se cierra el contenedor, se ponen candados y sistemas de trazabilidad y rastreo satelital. Posteriormente va al puerto de embarque donde se lo deja, se escanea, ahora se escanea, se mete la carga y si no hay problema, se sube al barco. Si tienen ciertas sospechas, se hacen otras inspecciones antinarcóticos dentro del puerto y se vuelve a subir la carga. Más o menos ese es un poco el manejo del contenedor, donde pasa por varios actores la custodia del mismo. Entonces, hay muchos sitios. Y quiero dar un dato importantísimo, si me permite. Por favor. Al cierre del 2022, la mayoría de las contaminaciones, el 65%, se daban en la estructura del contenedor. Es decir, paredes, piso, techo, donde prácticamente se requieren horas para hacer algún tipo de trabajo para contaminar. Al cierre del 2023, fíjese cómo esto ha evolucionado. Ahora se contamina la carga un 28% en el producto, es decir, en el interior de las cajas. El 29% en la estructura del contenedor y el 35% en los puertos de embarque. Estadísticas de la policía. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Alexis? Que ya las bandas de narcotráfico se dieron cuenta que el eslabón más débil es el lado de la producción, donde no todo el mundo tiene sistemas de seguridad, guardias de seguridad, etcétera, que les permitan protegerse. Incluso somos víctimas, ya ni siquiera secuestran o vacunan, sino que ya asesinan a administradores, empleados y productores de banano. Esto es para su información. Entonces, se están yendo por el eslabón más débil en este momento para contaminar. Y lo de los puertos es tremendo. Por eso nosotros, como sector bananero, hemos pedido y exigido al gobierno anterior la instalación de los escáneres, pero no sabemos por qué aún no todos los puertos están operando los escáneres. No es que va a solucionar el problema, pero sí va a persuadir a que si entra carga contaminada se la detecte y se la capture. Entonces, más o menos eso es un poco lo que quería informarle también y demostrarle que el sector bananero está siendo afectado ahora más brutalmente. Entonces, y no solamente esto, sino que aparte de esto, tenemos que enfrentar procesos judiciales. Pero lo peor de todo es el tema reputacional del país, como usted bien lo mencionaba, porque está llegando mucha droga a destino y afecta obviamente pues la imagen del país, ¿no? Hay algunos temas muy importantes que creo que son trascendentales para abordarlos junto a usted, Richard, y voy a tratar de abordarlos todos. A ver, usted ha dicho, desde el gobierno anterior hemos pedido que se instalen escáneres. Actualmente yo recuerdo, tengo en la memoria un reportaje de Radio y Televisión Española que hablaba de la cantidad de exportaciones que salen desde los puertos, específicamente desde el puerto de Guayaquil, y que ahí lo único que tenían para detectar droga eran 6 canes, 6 perros. No había ningún otro tipo de herramienta ni de mecanismo tecnológico como para poder identificar cargamentos de droga que no sean 6 perros. ¿Sigue funcionando así? O sea, ¿no hay escáner en ningún puerto del país como para que puedan identificar estos cargamentos? Ya están instalados los escáneres, Alex, en todos los puertos, al menos por donde se exportan bananos. No todos están, algunos ya están 100% operativos, otros están en fases de prueba, pero se supone que ya en agosto todos los puertos deben comenzar a escanear en su día a día, sobre todo la carga de exportación. Ahora, hablemos del eslabón más débil que nos decía usted. Me imagino yo que frente a esa situación y a esas condiciones, las haciendas, los productores habrán tenido que contratar seguridad privada, pero aún así, con seguridad privada y todo, seguramente no se dan abasto para combatir a las estructuras de estas bandas de crimen organizado, y ahí es necesaria la intervención ya del Estado a través de policía y fuerzas armadas. ¿Cómo han tratado ustedes de resolver el asunto de la seguridad en las haciendas? A ver, nosotros tampoco, yo creo que los tentáculos del narcotráfico, ¿no? O sea, no nos sorprenden tampoco que a lo mejor hayan adquirido hasta plantaciones de bananos, ¿no? Tampoco queremos decir que no hay, digamos, ese tipo de situaciones. Pero los productores que se dedican a producir banano y los exportadores que nos dedicamos a exportar banano,
trabajamos de la mano con las autoridades, por supuesto que sí. Se instalan sistemas también de seguridad, cámaras, etcétera. Por eso es que en algún proceso judicial que se apertura, que es normal, si encuentras drogas, haces una instrucción fiscal, etcétera. Entonces se presenta toda la trazabilidad desde que coges el contenedor vacío hasta que llega al puerto. Entonces, y en muchos de esos sistemas, como le decía Alexis, nosotros como sector exportador hemos emitido alertas a la policía que también han permitido, digamos, que se encuentren estos cargamentos ilícitos. Pero ese sistema de trazabilidad nos ha permitido de una u otra manera también solventar en un proceso judicial. Yo creo que en la mayoría de los casos ya toda la cadena prácticamente de una u otra manera se blinda, pero obviamente pues no todos, quizás los productores, sobre todo los más pequeños, a lo mejor hayan tenido instalado esto, pero creo, sin temor a equivocarme, que la gran mayoría de los productores ya tienen su sistema de seguridad y trazabilidad montados en sus fincas. Ahora, hablemos sobre algo que de igual manera me parece que es fundamental, y usted lo mencionaba, Richard, que tiene que ver con el asunto reputacional, y no quisiera únicamente enfocarme en el negocio particular del banano, sino de la marca país, ¿no? Porque yo le mencionaba en la introducción de la entrevista, Ecuador es uno de los principales productores y exportadores de banano del mundo, además de banano de excelente calidad. Y resulta que ahora las noticias son: se encuentra droga en banano ecuatoriano, y eso finalmente no termina perjudicando a la empresa cuya etiqueta es de buen ese cargamento, sino a la marca Ecuador exportadora de banano, ¿no? El país. ¿Qué acciones urgentes, emergentes se tienen que tomar de parte del gobierno y por supuesto consultando, socializando con el sector privado para empezar a cambiar esta situación? A ver, yo creo que efectivamente la imagen reputacional del país se ha visto afectada porque obviamente pues llega carga contaminada, pero por otro lado también hay que determinar pues que esto es oferta y demanda en el tema del narcotráfico. Hay oferta porque hay mucha demanda también afuera. Entonces también hay que decir qué están haciendo estos países para combatir el consumo de estas sustancias ilícitas, digamos, ¿no? Entonces es un tema de lado y lado, también Alexis, no es solamente condenar en la exportación, porque no se exportara si no hubiese una demanda. Entonces, ¿qué están haciendo también estos países para combatir los negocios ilícitos dentro de estos países también? Pero por otro lado, sí, estamos trabajando coordinadamente con las autoridades del gobierno, primero en ver todos estos eslabones débiles para de una u otra manera contrarrestar o atacar de una vez por todas este mal, pero sí trabajamos coordinadamente con las autoridades, tienen acceso a mucha de la información que nosotros estamos montando dentro de los sistemas de seguridad, pero algo que es muy importante, Alexis, que creo que esto y el tema delincuencial necesita un trabajo de la mano de todas las autoridades, no solamente del gobierno, la Asamblea Nacional, todos los poderes del Estado, el sistema judicial, alinearse en un solo norte, porque me da la impresión de que estamos apuntando todos a diferentes sentidos, cuando esta es una guerra del país contra estos flagelos. La ciudadanía, ni siquiera el sector productor y exportador, la ciudadanía en general demanda seguridad para transitar libremente y ejercer nuestras actividades cotidianas. Nosotros producimos y exportamos banano y queremos hacerlo con toda la tranquilidad del mundo. Nosotros generamos empleo y fuentes de ingresos y divisas para el país, pero no lo podemos hacer con normalidad hoy. Por eso exigimos a autoridades que trabajen de la mano juntos, no solo el gobierno, ni Fuerzas Armadas, ni policía, los asambleístas, todos los poderes del Estado, el sistema judicial, que arrimemos todo el hombro, porque esto es un tema, un clamor ciudadano. O sea, yo creo que aquí ya no caben ni disputas políticas, ni mucho menos, sino enfrentar este flagelo de una vez por todas en unidad, ¿no? Pero a ver, ahí yo sí quiero mencionarle hechos que son realidad. El gobierno planteó incremento de impuestos para cubrir los gastos de la guerra interna. La Asamblea le dio luz verde a la ley tributaria. Se incrementó el IVA al 15%. La Asamblea ha tramitado los proyectos de ley en materia de seguridad.
hasta el último que se aprobó la semana pasada, derivado de la consulta popular, que tiene que ver con el incremento de penas. Es decir, la Asamblea ha cumplido su parte y hasta los ciudadanos han cumplido su parte, porque ganó las 9 preguntas vinculadas con la seguridad. Es decir, ahora ya en serio, me parece que todo está en la cancha del gobierno. El presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y es el Estado central el que tiene el monopolio de la fuerza. Es decir, ahora sí me parece que sin ningún tipo de pretexto, a quien hay que empezar a exigirle que el Plan Fénix funcione o que haga un Plan Fénix, porque a mí me da la impresión de que no hay. Lo han dicho alcaldes de la misma línea ideológica del presidente Noboa, de que el Plan Fénix no existe, uno de ellos del alcalde de San Borondón. Creo que ya no hay que descargar y buscar culpables en otros lados, sino directamente a los encargados de la seguridad. Hay una ministra del Interior, hay un comandante del Ejército, hay un comandante de la Policía. Creo que hay que empezar ya a exigirles resultados. A ver, nosotros, como le digo, producimos y exportamos banano. Ese es nuestro trabajo, pagamos nuestros impuestos. Y si hay que exigirle, es que por supuesto hay que exigirle no solo al gobierno, a todos los actores de la cadena, a todos los actores políticos. Yo creo que esto es muy dinámico. Hoy se aprueban unas leyes, a lo mejor ya hay que cambiarlas. O sea, en esto hay que estar en el día a día constantemente intercambiando criterios. Insisto, es un tema de no buscar aquí culpables, sino de que se tomen medidas y se apliquen y se tomen acciones inmediatas. Aquí creo que es lo que cabe. Nosotros, como le digo, no nos metemos en la política ni aquí ni afuera. La geopolítica peor, porque también sí nos afecta indirectamente cuando se toman decisiones equivocadas, porque depende de nuestro producto del mercado mundial. Entonces, yo sí más bien una reflexión de que se debe seguir trabajando de la mano Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial en un solo norte. Yo creo que la ciudadanía clama eso, no culpables ni quién tiene la culpa o no, sino que trabajen coordinadamente. Yo creo que el país se merece eso, la ciudadanía se merece ese tipo de consideración, y el comercio exterior, el banano en particular, que es un sector muy afectado y muy vulnerable, necesita todo el apoyo del caso, no solamente del gobierno, de los otros poderes, sino un combate directo, porque ya nuestros productores, no solamente que son amenazados, extorsionados, sino que ya muchos los han asesinado, y a su personal también. Y insisto, yo creo que esto es un trabajo en conjunto. No caben aquí disputas, ni mucho menos, sino trabajo coordinado. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, Richard, y quería preguntarle también, actualmente, el negocio de la exportación y la producción de banano, ¿cuánto le significa al Ecuador, como para que también la ciudadanía tenga en mente aquello, ¿no? ¿Cuál es el impacto del negocio alrededor del banano para la economía del país? Nosotros generamos más de 250.000 plazas de empleos directos e indirectos, generamos 3.600 millones de dólares en divisa. Por ejemplo, otros sectores, le decía que el 66% de todo el movimiento portuario y naviero de exportación lo genera nuestro sector. El 90% de la facturación del sector cartonero prácticamente es el sector bananero. El 50% de la comercialización de insumos agrícolas lo genera el sector bananero. Entonces tiene un impacto muy importante en la economía del país y en el sector agropecuario en particular, Alexis. Y es un sector que necesita una atención especial, porque este tipo de situaciones nos resta competitividad, porque estamos haciendo costos y gastos que no deberíamos, pero que lo estamos haciendo para tranquilidad del sector y de nuestros clientes en el exterior también, que obviamente están muy preocupados cuando les llega carga contaminada. En todo caso, eso es lo que le puedo decir a Alexis, y yo creo que, como le digo, y usted inició comentándome sobre un caso particular del ministro de Agricultura, o sea, yo creo que hay que respetar el debido proceso, yo creo que hay que analizar bien esto. Creo que están en una etapa de investigación, mal podríamos nosotros pronunciar. Lo que sí le puedo mencionar, porque un poco conocí el caso la semana anterior, es que, como le decía, los sistemas de trazabilidad que se han contratado se entregan a la Policía Nacional, sobre eso se emiten los reportes respectivos, el fiscal y el juez, en base a esa información, tomarán decisiones, no solo en este caso, en todos los que se han encontrado. Por ejemplo, también le puedo decir que en las últimas 3 semanas, varios de esos 2 cargamentos fueron alertados por el mismo sector exportador, producto de su trazabilidad que tienen, y se encontraron cargamento contaminado. En todo caso, somos respetuosos del debido proceso,
pero así como en este caso hay muchos que se dan cada semana y que de una u otra manera, por esa información o ese sistema de seguridad contratado, nos ha permitido incluso no tener complicaciones en la vía legal también, ¿no? ¿Cuál es actualmente el principal socio comercial del Ecuador en cuanto a compra de banano? La Unión Europea como bloque nos compra más o menos el 30% de la exportación, le sigue Rusia con un 19%, Medio Oriente como bloque casi el 13%, Estados Unidos un 12%, y África con Argelia a la cabeza casi un 7%. Ahora que se llevará adelante este proceso de libre comercio con China, ¿qué expectativas tienen ustedes como sector? Mira, Alexis, particularmente el sector bananero, su crecimiento lo hemos proyectado en Lejano Oriente, particularmente China, Corea del Sur y Japón. En los dos primeros ya tenemos acuerdo, el primero ya está en funcionamiento. Nosotros, la expectativa es triplicar nuestras exportaciones que actualmente se mandan a esos tres países en los próximos 5 años. Muy bien. Le quiero agradecer infinitamente a Richard Salazar, quien ha estado conversando con nosotros hoy. Él es director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, sobre este asunto que es de vital importancia para el país, lo que tiene que ver con los ingresos económicos y la generación de empleo, de productividad, de la dinámica económica que genera la producción bananera en el país, y también, por supuesto, estos temas que no son tan positivos, que tienen que ver con la seguridad y los hallazgos que ha habido en cargamentos de banano en los últimos días. Muy gentil, Richard, un fuerte abrazo. Igualmente, buen día a todos, saludos. 8:38 en la mañana, hacemos un breve corte y ya nos estará acompañando en segundos nada más Alfonso Zambrano Pasquel, abogado del cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera, para hablar del caso que le involucra a él.